Pues bueno, muchísimas bendiciones, gracias por conectarse. El día de hoy estamos nuevamente en el discipulado. La lección de hoy es la lección número 2, es la salvación, pero pues antes de que comencemos vamos a hacer una oración, ¿vale? Padre, Señor Dios Todopoderoso, alabado y glorificado sea tu nombre. Muchísimas gracias, Señor, porque nos permites saber cómo utilizar de manera positiva todo lo que es la tecnología para que a través de estos nuevos instrumentos que fueron creados por la honra y la gloria tuya, Señor, podamos nosotros comunicarnos a distancias largas. Gracias, Padre, por la vida de cada una de las personas que van a estar aquí. Nos ponemos a cuenta si algo hemos hecho mal, perdónanos, por favor, y muéstranos el camino. Padre, te pedimos que el día de hoy seas tú hablando a nuestras vidas y que muestres todo lo que tenga que ver con este tema, Señor, para que cada uno de nosotros nos vayamos suficientemente alimentados, edificados y seguramente, como siempre lo has dicho, tu palabra jamás vuelve vacía. Entonces, lo que nos vas a hablar hoy a nuestra vida, Señor, sabemos que vamos a aprender muchísimo. Te agradecemos, te glorificamos y te bendecimos. Amén, amén y amén. Pues vamos a comenzar el día de hoy. La lección 2 se llama La salvación. Y esta lección, pues bueno, la Biblia es clara y sencilla cuando se refiere a la salvación. Sin embargo, no es fácil dar una definición de la misma. Entonces, vamos a examinar la Biblia en los próximos 40-45 minutos para que de ella saquemos los aspectos que son más importantes de la salvación, ¿ok? Entonces, vamos a maximizar esto. ¿Allá ven las diapositivas, chicos? Sí, se ve perfecto. Órale, súper bien. Listo. Pues bueno, no es fácil dar una definición de salvación, pero vamos a examinar paso a paso la Biblia para que veamos qué sacamos de ahí. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es ser salvo? ¿Sí? ¿Qué significa que nosotros podamos tener salvación? Entonces, el inciso A dice, ser hecho hijo de Dios por haber recibido a Jesucristo. Aquí, por ejemplo, Huguito, Mariana, todas las personas que están acá, ya hicieron una oración de fe. ¿Qué es la oración de fe? La oración de fe es entender por qué Cristo vino a la tierra, por qué murió por nosotros y a qué vino. Precisamente lo que Él hizo fue a morir por nuestros pecados para darnos vida eterna y vida en abundancia. Ser salvos por la gracia. ¿Qué dijimos que era la gracia? Un regalo inmerecido, ¿verdad? Entonces, Jesucristo al momento de que vino a la tierra nos trajo un regalo que nosotros no merecíamos. ¿Por qué no lo merecíamos? Porque somos pecadores, porque éramos pecadores, porque seguiremos siendo pecadores. Entonces, en el momento que nosotros recibimos a Jesucristo, nos hacemos hijos de Dios. Ahí está el primer versículo al cual vamos a ir, dice Juan 1, 12, 13. Recuerden que se lee el libro, luego se lee el capítulo y luego se leen los versículos. Entonces, es Evangelio según San Juan, primer capítulo, versículos 12 y 13. Los que lo están viendo en la pantalla no se preocupen, aquí se los pongo. Y cada vez que vamos a hablar de la palabra, se dice, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y su pueblo amado dice, amén. Amén. ¿Sale? Para que esto lo sepamos siempre. Dice la palabra de Dios 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros tenemos el privilegio de haber sido hechos hijos de Dios porque a Dios así le plació, porque Él decidió que nosotros tuviéramos la oportunidad de no irnos al infierno. Hay que tomar en cuenta eso. El hecho de ser salvos es que nosotros tenemos este regalo de poder ascender a una vida eterna. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta ahí? Siguiente. ¿Qué es ser salvo? Inciso B, es nacer otra vez.
Eso hay que tomarlo en cuenta porque si nosotros seguimos con la misma mentalidad de antes, es por ejemplo como estábamos en la parte de liderazgo. Cuando nosotros llegamos al liderazgo, llegamos con una mentalidad pequeña, con algo que nos topaba, algo que simplemente creíamos que era verdad, pero esa no era la verdad. Entonces hoy estamos naciendo de nuevo. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos 6 y 7 dicen así: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Esto le hace mucho ruido a uno de los principales escribas en aquel entonces, que se llama Nicodemo, en donde le pregunta a Jesucristo cuando Jesucristo le explicó, es que es necesario nacer de nuevo. Entonces le pregunta a Nicodemo, dice, oye, pero rabí, así le llamaban, maestro, ¿no? A Jesucristo le decían, oye, rabí, pero entonces tengo que volver a entrar al vientre de mi madre. Dice, no, bueno, lógicamente le da la explicación que es metafórico. ¿Qué quiere decir esto? Que hoy nacemos nuevamente porque si ya éramos carne o somos carne o nuestra tentación es a lo que se refiere Hugo, la carne, todo lo que nos atrae del mundo, la pornografía, la sexualidad, la gula, la soberbia, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones, con lo malo de nosotros, eso es lo que somos, carne. Pero el Espíritu hoy te permite nacer de nuevo. Eso es lo que pasa cuando uno acepta a Cristo en nuestro corazón. Ahora, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ya eres hecho hijo, pero ahora también ya, ya estás dentro del Espíritu. Entonces, el Espíritu te permite que tú nazcas de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? Un cambio de rumbo. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí entonces? Sí. Ok. ¿Qué es ser salvo? Inciso C, es ser hecho una nueva criatura. Somos nueva criatura. Segundo libro de los Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ok? Hugo, Huguito, Mariana, todos los que estén conectados aquí, todos los que estén presenciando esta conexión, escúchenlo bien, en el momento que tú aceptas a Cristo, el Señor te da una oportunidad de volver a hacer las cosas nuevas y mejoradas. Así es como funciona. Entonces, no importa lo que haya sucedido antes, hoy tienes la oportunidad de empezar desde cero por la gracia de Dios. Esto lo tienes que tomar en cuenta porque además la palabra dice arrepentíos y convertíos. ¿Qué significa arrepentíos y convertíos? Mucha gente dice, ay, pues sí, yo me arrepiento. Sí, pero tienes que convertirte. ¿Cómo te conviertes? Volviéndote de esos malos caminos. Es decir, vamos a suponer, ¿no? No sé, vamos a hablar que de chiquitos le agarramos 100 pesos a la cartera de papá. Entonces, cuando tú aprendes acerca de lo que es el pecado, que eso se llama robar, te arrepientes y dices, no, pues eso está mal. Sí, pero te tienes que convertir, tienes que devolver esos 100 pesos. ¿Sí me explicó? Entonces, tienes que reparar los daños que se han hecho y aunque seas nueva criatura, todo queda en perdón, pero en avance, porque muchas veces dicen, ay, pues sí, yo perdono, pero jamás olvido. Eso no existe para Dios. Eso no existe para Dios. Nosotros, al momento de aprender sobre el perdón, perdonamos y punto. Somos nueva criatura, aceptamos a Cristo en nuestro corazón. No importa lo que haya en el pasado, hoy tenemos una oportunidad de volver a empezar de cero. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. La siguiente pregunta es, ¿por qué necesitamos la salvación? Romanos 5:12 dice, tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte,
Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo no soy pecador. ¿Has mentido? ¿Has visto con morbo a alguna mujer? En el caso de las mujeres, ¿has visto con morbo a algún hombre? En el caso, perdón, al revés. En el caso del hombre, bueno, es más, hasta has sido hombre y has visto con morbo a un hombre, pues bueno, también eso es pecado. Entonces, todo lo que tenga que ver con las tinieblas es algo que al Señor no le agrada. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. ¿Le has faltado el respeto a tus padres? ¿Te has enemistado con alguien? ¿Has estado haciendo cosas que sabes que inclusive dentro de tu conciencia sabes que no tienes que hacer? Bueno, de alguna u otra forma todos somos pecadores y no lo podemos negar. Aquí de lo que habla cuando dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿de quién está hablando? Allá, Hugos, ¿de quién crees que está hablando? Adán. ¿Te acuerdas, Hugo, de la historia de Adán y Eva que comieron el fruto prohibido? Sí, sí, lo recuerdo. Bueno, de eso habla. Porque entonces el Señor, cuando los vuelve a encontrar en el paraíso, que él ya sabía que habían comido del fruto, les preguntó, ¿dónde estás, Adán? Y dice que estaban escondidos. Y dice, me encuentro desnudo y ahora se están cubriendo. ¿De qué se están cubriendo? Bueno, es que espiritualmente ellos ya probaron el pecado, ellos ya murieron espiritualmente. Entonces ahora les redarguye en el corazón que hicieron algo malo, algo que no tenían que haber hecho, que era la desobediencia. Entonces la desobediencia también es pecado. Y el pecado es muerte, así se traduce en toda la palabra. El pecado es muerte aquí en China, pero acuérdate que volvemos a nacer por la gracia de Jesucristo. Por eso necesitamos la salvación. Porque como entró el pecado por un hombre, todos los hombres se fue, ahora sí que traspasando de generación tras generación el pecado hasta el día de hoy, hasta el día de mañana. Y por eso necesitamos la salvación, porque ya estábamos condenados al infierno. ¿Vamos bien? Ok, otra respuesta de por qué necesitamos la salvación, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, lo que acabo de decir, y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa? Que si nosotros no aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ya no hay de otra. O sea, la única forma de tener salvación es entender por qué Cristo murió y resucitó y resucitó al tercer día, eliminó todo nuestro pecado, pero ahora Él nos compró a precio de sangre. ¿Qué quiere decir que nos compró a precio de sangre? Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo. Así que los pecados que fueron borrados por su sacrificio, por el holocausto divino, acuérdense que Él se llama el Cordero, porque Él fue sacrificado en la cruz del Calvario. Entonces ahora nosotros ya tenemos la oportunidad, al momento de aceptarlo, de poder volver a ver la gloria de Dios. Porque si nosotros morimos en pecado y sin salvación, hay una muerte segunda. ¿Cuál es la muerte segunda? La muerte eterna. La que después de que tú ya moriste físicamente, todavía dice que el Hades y los impíos serán echados al fuego, al lago de fuego y azufre, donde es el lloro y crujir de dientes, pero ahí no me voy a meter porque se van a calambrar. ¿Sale? La primera muerte es la muerte espiritual. La segunda muerte es la muerte eterna. La muerte espiritual es cuando sigues vivo físicamente, pero estás alejado de Dios. La eterna es cuando mueres. Cuando ya tienes juicio y ya te fuiste al infierno. Ustedes no escuchen eso, chavos. Ustedes son nuevos. No se espanten. Ok. Alejado de Dios. La muerte espiritual es cuando estás alejado de Dios. Cuando tienes esa parte donde tú tienes un vacío en tu corazón,
algo que te inquieta, que no te hace dormir en paz, que te duele la cabeza, que estás fastidiado, que dices, Señor, es más, ni siquiera te refieres al Señor, dices, ¿qué me está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué lo que hago me sale mal? ¿Por qué quiero hacer las cosas bien y hago lo malo? Decía el apóstol Pablo. Esa es la muerte espiritual, estar alejado del Padre. Entonces, ¿a quién nos ha dado Dios para que podamos ser salvos? A su Hijo. Y ese es el versículo más conocido, que lo verás en taxis, en camiones, en todos lados, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Vida eterna. Dios nos ha dado a su Hijo, pero más bien en otros versículos dice que Jesucristo dijo, nadie se pierde de lo que Dios Padre me dio a mí. O sea, Dios Padre permitió que nosotros le perteneciéramos a Jesucristo en el momento que Él muere por nuestros pecados. Entonces ahora nosotros somos sus hijos y no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque vamos a creer en Él. Es lo primero que te pide Romanos. Primero, que creas en Él con todo tu corazón, y segundo, que confieses con tu boca lo que es la oración de fe, el decir, yo acepto que Jesucristo es mi único Salvador, porque mucha gente a veces es incrédula en estos casos, pero sabemos que con la instrucción de la palabra, pues para empezar vamos a ser personas que estamos haciendo el bien. Vamos a ser personas que vamos a estar en un camino de sabiduría. Yo lo he percibido poco así, les puedo transmitir mi testimonio más adelante. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, o sea, todavía nos dice, sabía Jesucristo, sabía Padre, sabía el Espíritu Santo, que todos éramos pecadores, y aún así, prácticamente Cristo vino a morir por nosotros. O sea, se entregó, sabía lo que venía, sabía lo que iba a vivir antes de morir. Aunque nosotros fuimos pecadores y aunque Él sabía que éramos pecadores, Él se entregó, murió por nosotros. ¿Ok? La pregunta del millón, ¿cómo nos salvamos? ¿Cómo me salvo? Nosotros muchas veces no entendemos que la vida es este pedacito de aquí, que existe aquí. Entre esto y esto son 100 años, pero toda esta es la eternidad. Entonces a veces no lo creen muchos, pero te imaginas estar ardiendo, quemándote, pinchándote, dándote las peores experiencias por toda una eternidad. Entonces, ¿cómo nos salvamos? Por la gracia de Dios. Esto quiere decir que no es por ningún mérito personal o porque lo merezcamos. Inclusive dice su palabra que nosotros no lo merecemos, por eso se llama gracia, sino que es algo gratuito que Dios nos da. Si vas a Efesios 2:8-9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué era don? Un regalo. No por obras, para que nadie se gloríe. Muchas veces cuando nosotros nos vamos a nuestros esfuerzos, decimos, ay, pues yo todo lo puedo, y aquí no. Aquí no hay nadie que pueda decir, yo me puedo salvar del infierno por mis propias obras. Eso no se puede. Tito 3:5-6 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ya lo vimos, que nacemos de nuevo cuando tenemos al Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Cuando Jesucristo viene, Él dice, más vale que yo me vaya para que quede el Consolador entre ustedes. ¿Quién era el Consolador? El Espíritu Santo. Entonces, la gracia es un regalo inmerecido. No importa cuánto nos esforcemos, nuestras obras no nos limpia del pecado. No es que yo le doy al limpiaparabrisas, es que yo llevo despensas a tal lugar. Nada de eso nos limpia de pecado. El Señor nos renueva a través de ¿qué? Del Espíritu Santo. Inciso B, arrepintiéndonos.
El arrepentimiento es lo que les acabo de platicar hace rato, es alejarse del pecado para no volver a practicarlo. Es un cambio de actitud hacia el pecado. O sea, nosotros le tenemos que dar la espalda al pecado. ¿Cuál es uno de los principales errores que se comete? Que si tú te haces amigo del mundo, te haces enemigo de Dios. Y si tú te haces amigo de Dios, te haces enemigo del mundo. ¿Sí logramos entender esa metáfora, chavos? Sí. Sí, sí. Excelente. Lucas 24 del 46 al 47 dice, y les dijo, así está escrito, y si fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecado en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, de ahí, cuando se conoce cerca ahora de Jesucristo, ¡fum!, se expande a las naciones. Por eso hoy estamos tomando discipulado, porque discipulado es un mandato que el Señor nos da en Mateo 28, me parece que 19 al 20, que dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 19 dice, y el 20 dice esto, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, es una gran comisión, eso es lo que se conoce como la gran comisión. Si te preguntas, oye, ¿por qué estoy dando yo el evangelio? ¿Por qué lo estoy haciendo? Por obediencia a Cristo, por obediencia al Padre, porque nos mandaron a que nosotros hiciéramos discípulos en todas las naciones. Hechos 3:19 dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio? Muchas veces uno dice, no, pues es que no aguanto, ¿no? Ya no siento lo duro, sino lo tupido. Es como cuando estás en el box, ¿no? Y te dejan descansar cuando te sientas ahí en la esquina. ¡Ay! Tiempos de refrigerio. Ok, ok. ¿Vale? Cristo murió, resucitó y su nombre trasciende por todos los tiempos para poder arrepentirnos de todos nuestros pecados. Atención, convertirse significa no volver a pecar. ¿Quiere decir que no vas a volver a pecar? Es muy probable que sí, pero ya estás consciente de que cada vez lo vas a ir haciendo menos. ¿Sale? Inciso C, ¿cómo nos salvamos? Por la fe. La fe es acercarse a Dios por medio de Jesucristo, es creer y confiar plenamente en Él y en su sacrificio que hizo por nosotros. ¿Vale? Entonces, esto era lo que les platicaba hace rato. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca, tienes que decirlo con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Es la única forma de ser salvo. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El nombre de Jesús, eso significa Salvador. Eso quiere decir Jesús, Salvador. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Inclusive la gente que es incrédula es porque Dios no quiere que abra sus ojos espirituales. Mucha gente dice, es que yo no veo milagros, yo no veo nada. La gente que no tiene fe no va a ver nada, no va a ver milagros. Hebreos 11:6, pero sin fe, esto es muy importante porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Qué quiere decir? Que nosotros ya tenemos una recompensa por el simple hecho de creer en Él. ¿Cuál es nuestra recompensa? ¿Cuál es el tema de hoy? La salvación. Esa es nuestra recompensa. Entonces, pon atención en esto y por qué tenemos que aprender de ello
Porque la salvación es personal. Oye, pero es que yo quiero que se salve mi abuelita. Vele a enseñar esto porque no sabemos. Porque la salvación es personal. Oye, pero yo quiero que mis hijos vayan al cielo. Enséñales la palabra porque la salvación es personal. Es por fe. Se obtiene confesando con tu boca y creyendo en tu corazón que Dios Padre levantó a Jesucristo de entre los muertos. Si quieres obtener la gracia y agradarle a Dios, se debe tener ¿qué? Fe. Así funciona, hermanos. ¿Sale? Ok. Gracias a Dios que nuestra salvación es eterna y segura, porque descansa en la obra de Dios por nosotros. Vamos a leer los siguientes versículos. En Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Por qué te dice que ha pasado de muerte a vida? ¿En qué vivíamos? ¿Cómo vivíamos? La tiniebla. En pecado. Acuérdate que la muerte es el pecado. Entonces ahora pasamos de muerte a vida. ¿Quién es la vida? Cristo. Cristo es la vida. Juan 10, del 27 al 29 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Fíjate qué hermoso el versículo 29 dice, mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quiénes son las ovejas? Nosotros. Y Dios Padre se lo dio a Dios Hijo y nadie la puede arrebatar. Cuando nosotros ya somos sus hijos, no podemos, a menos de que nosotros nos salgamos del pastoreo, a menos de que nosotros nos salgamos del rebaño, nos vayamos a perder. Pero aún así, Cristo vuelve por nosotros. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El punto es aquí que al que oye su palabra, cree y va hacia él, obtiene vida eterna. Eso es lo que nos manda el Señor en su palabra. ¿Vamos bien, chicos? Ok, todo bien. La pregunta aquí es, para todos, ¿está usted seguro de su salvación? Ahorita sí, amén. Todo esto lo vamos a ir entendiendo conforme a ir madurando en la palabra, ¿sí? El peor error que se puede cometer es creer que porque estamos haciendo algunas cosas mal, debemos de alejarnos de Dios. Mucha gente dice, es que comencé a hacer cosas que no son agradables para Dios, me tengo que ir. Y es lo que les platicaba hace rato. La oveja se aparta del rebaño por sí misma. Él jamás nos va a echar fuera. Él jamás nos va a tirar al matadero. Él jamás nos va a aventar a un arrecife. Perdón, a un a un voladero. Pero nosotros, que nos encanta la mala vida, que la carne nos llama, volvemos a cometer los mismos errores. Por favor, anota esto en letras grandes. Entre más mal te sientas, más recurre a la palabra. Entre más mal te creas que te estás comportando, déjame decirte que hay personas más malas que yo, más malas que tú. Y el Señor les da la oportunidad dentro de su infinita misericordia a que puedan ser perdonados. Esto no quiere decir que tienen licencia para pecar, ni que la vamos a pedir, porque el Señor jamás te va a dar licencia para pecar. Te dice que no lo hagas, porque en su gran comisión te dice, y enseñarle todas las cosas que yo os he guardado. Y si Él guardó los 10 mandamientos, nosotros tenemos que esforzarnos para que los podamos guardar.
No vamos a llegar al varón perfecto que es Jesucristo, pero lo vamos a intentar. Y en el camino, cuando el Señor venga por nosotros o venga por su iglesia, pues simplemente vamos a poder decirle al Señor, Señor, me esforcé, trabajé, aquí está, mire, y avientas la corona incorruptible, que esa es la de que tuviste tentación y que no caíste. Sí, Está tremendo, ¿no? Entonces, pues bueno, Hugo, entonces por lo que entiendo, tú no habías escuchado antes de la palabra o sí habías escuchado la palabra. En la vida, hermano. Bueno, o sea, digo, De esta no sé, forma. ya, sí, gracias. Sí, Entonces, me imagino que tienes muchas dudas. sí, Bueno, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que estás entendiendo esta parte en donde, ¿por qué necesitamos la salvación? ¿Me puedes ok. acordar por qué lo necesitamos? Bueno, de acuerdo a esta pues, clase, ¿por qué necesitamos la salvación? Porque pues cada uno es responsable de la misma, de su salvación, ¿no? ¿Y por qué? Porque pues así podemos entrar en el reino de Dios, ¿no? Así es. ¿Y quién nos da la salvación? Pues es una, dijiste que es una, no es una obra, deja recuerdo la palabra, no me acuerdo exactamente la palabra, pero dijiste que solamente nos la da el Padre, pues. A través de su Hijo nos lo envió para que nosotros pudiéramos tener vida eterna al momento de aceptar que Él murió por nuestros pecados. Y esa es la respuesta, ¿vale? Ok, ok. Vale. De ahí, pues bueno, ¿cómo nos salvamos? ¿O cómo obtenemos la salvación? Mm, bueno, lo principal es orando y teniendo fe. Muy bien. Sí, Bueno, obviamente fe en Cristo. amén. Ok, lo principal es entender que la salvación viene nada más por Cristo, lo que acabas de decir, Ok, que nos tenemos que arrepentir, ok. que tenemos que convertirnos, no significa que te conviertas ahora soy cristiano, que es muy probable que sí lo seas porque cristiano quiere decir el que cree en Cristo, Ya entiendo. y diciéndolo con nuestra boca, con nuestros labios. Entonces, en este momento lo que quiero que hagamos es la oración de fe, Listo. para que tú puedas ahora sí que obtener la salvación. Entonces, vamos a cerrar los ojos y vas a repetir después de mí, Hugo, por favor. Ok, Hugo, antes que todo, ¿tú crees en que Jesucristo vino a dar la vida por nosotros? Sí, sí creo en que hay un Dios que vino a dar la vida por nosotros. Sí lo creo. Amén. ¿Tú crees que Él haya resucitado al tercer día? Sí tengo fe en eso. ¿Y crees que por esa gracia nosotros podamos ser salvos? Sí, seguro. Ok, vamos a orar entonces. Padre Dios Todopoderoso, Padre Dios Todopoderoso, el día de hoy el día de hoy estoy presente ante ti estoy presente ante ti con toda la humildad de mi corazón con toda la humildad de mi corazón para aceptar para aceptar que he pecado, que he pecado, que he cometido errores, que he cometido errores, de los cuales hoy de los cuales hoy me arrepiento. me arrepiento. Quiero pedirte perdón Quiero pedirte perdón en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, el cual es tu Hijo único, el cual es tu Hijo único, y hoy entiendo y hoy entiendo que vino al mundo que vino al mundo para dar su vida por nosotros. para dar su vida por nosotros. Acepto a Jesucristo como mi único Salvador Acepto a Jesucristo como mi único Salvador
resucitó después de muerto, resucitó después de muerto, al tercer día, al tercer día, y ascendió a los cielos y ascendió a los cielos para estar sentado para estar sentado a la derecha del Padre, a la derecha del Padre, haciendo morada haciendo morada para cada uno de nosotros sus hijos. para cada uno de nosotros sus hijos. Padre Dios Todopoderoso, Padre Dios Todopoderoso, por favor, inscríbeme en el libro de la vida, inscríbeme, por favor, inscríbeme en el libro de la vida, porque yo hoy creo porque yo hoy creo en que tengo la salvación por Jesucristo mi Señor. de que yo tengo la salvación por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén, amén. Hoy estamos de fiesta. Amén. Cielo, allá hay fiesta. Amén. Aquí también. Gracias. Hoy tu vida va a comenzar a cambiar. Hoy tu vida va a comenzar a meterte algo que es como cuando te conquistan por primera vez, quieres conquistar a una muchacha y comienza a tener más interés y más interés. Todas tus dudas van a ser resueltas con el paso del tiempo. Ahorita no sería muy correcto explicarte desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todas las dudas que vayan saliendo las vamos a tener para que tú puedas seguir en el camino de Dios. ¿Ok? Gracias. Gracias. Huguito, ¿algo que quieras compartir? Nada. ¿Qué fue Ahora lo sí que aprendimos hoy entonces? Uy, tenemos mucho que trabajar para alimentar esa fe y llegar a esa salvación. Amén. La salvación, acuérdense que ya la tenemos. Acuérdense que la salvación el Señor ya nos la dio. Ya después hablaremos de cómo se pierde, pero eso no va a suceder con nosotros. ¿Ok? Nosotros somos la iglesia verdadera. Entonces, muchísimas gracias. Vamos a orar para cerrar. Señor Padre Dios Todopoderoso, te agradecemos que el día de hoy tú hayas puesto todos los preparativos para que estemos de fiesta el día de hoy, para que un pecador más que era apartado de tu rebaño el día de hoy forme parte de tu rebaño, no como religión, no como dogma, no como doctrina, sino como hijo de Jesucristo. Eso es lo único que importa, Señor, porque nosotros tenemos la salvación, porque tú dijiste, Dios Hijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y por eso hoy estamos aquí, Señor, cumpliendo y entendiendo todo lo que tú nos quieres enseñar. Padre, permite que esta semilla que hoy fue sembrada en cada uno de nuestros corazones, en cada uno de nuestras mentes, crezca y se convierta en un tule, Señor, se convierta en un roble. Y que todo esto nosotros demos fruto al 100%. Te lo agradecemos. Te lo agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Listo. Pues bueno, vamos a tomar una fotito porque si no al rato van a decir que recuerdan que no trabajaba. Una, dos. Listo. Sí puede. Cuídense mucho. Nos vemos. Gracias a todos. Dios te bendiga, hermano. Buen día. De acuerdo para la próxima lección, que es la lección número 3, y es la de la oración, para que De acuerdo. entendamos cómo se ora, por qué se ora, para qué se ora, de qué manera se ora, cuáles son las partes fundamentales de la oración. Gracias. Gracias, Abelito. Gracias a todos. Gracias, Tocayo. Bye. Adiós. Ay, igualmente saludos.